Feliz sábado, hermanos. Es un gozo poder llegar hasta sus hogares a través de esta transmisión virtual. Esta mañana hemos invitado al doctor Josías de Trinidad para que comparta la palabra de Dios con nosotros. Así es que nos da gozo. El doctor es anciano de nuestra iglesia aquí en Harlingen y nos da gozo el poder ceder el espacio para que él comparta el mensaje. Así que, doctor, nos vamos a enlazar con usted para que nos dé el mensaje y que el Señor pueda bendecirle. Feliz sábado, hermanos. Es un gusto poder dirigirme a ustedes esta mañana de sábado hermoso, con alegría en el corazón de entrar en ese día profético, ese día hermoso que nos da una pequeña probadita de ese sábado eterno. Así que mientras escuchamos el pan espiritual esta mañana, le ruego que sus mentes se eleven en oración por su servidor y también para que la palabra de Dios pueda encontrar un terreno fértil en nuestros corazones. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a hacer una pequeña oración. Querido Dios, le damos muchas gracias por su amor inefable. Le damos muchas gracias, oh Dios, porque en usted encontramos un Padre que nos ama, un Padre que cuida de nosotros. Ahora, Señor, al abrir su palabra, instrúyanos, enséñanos qué es lo que usted desea de nosotros y sobre todo, enséñanos a orar. Gracias por escucharnos y toca mis palabras, Señor, toque mi corazón y que todo cuanto diga sea dirigido por usted y para gloria suya. Que solamente su nombre sea glorificado en Jesús. Amén. Tengo una pregunta interesante para ustedes. ¿Alguna vez usted ha sentido de que cuando ora como que las oraciones no pasan el techo? ¿O ha sentido que cuando ora como que a veces no recuerda qué es lo que dijo al final? ¿O a veces nos pasa de que oramos y nos damos cuenta que no tenemos mucho que decir? O si nos piden que oren, pareciera que se nos acaban las palabras. O a veces sentimos que oramos y pedimos las cosas y como que Dios no nos escucha, no nos responde. A veces vemos a otros y decimos, yo creo que eres un consentido de Dios. Dios te contesta tus oraciones. A veces quizás hemos hasta pensado, si tan solo orara el pastor Bullón o el pastor Heraclio por mí, soy seguro que Dios escucharía la oración por mí. A veces tenemos conceptos muy extraños de la oración, como que la obra que Dios quiere hacer en nosotros dependiera de quién orara por nosotros, y como que Dios escucharía más a otros que nuestra propia oración pidiendo bendiciones para nuestras vidas. ¿Saben? Muchas veces me he preguntado, ¿cómo desea Dios que oremos? ¿Se ha preguntado eso usted también? ¿Cómo es que Dios desea que oremos? ¿Por qué pareciera que hay otros que sus oraciones nos conmueven? ¿O pareciera que Dios contesta sus oraciones con más eficacia? ¿Te gustaría saber y experimentar el poder de la oración? A mí me gustaría y sigo aprendiendo. Y durante estas semanas, estudiando algo que Dios puso en mi corazón, descubrí tesoros muy hermosos en la palabra de Dios que deseo compartir hoy contigo. Uno de los ejemplos que me inspira en la oración es la vida de Elías. Elías es un hombre o era un hombre como tú y como yo. Mira lo que dice Santiago capítulo 5, versos 17 y 18. Dice, Elías era un hombre como nosotros, con los mismos sentimientos y pasiones. Él oró con fervor que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Elías, un hombre como nosotros, con pasiones, con sentimientos. Nosotros conocemos su historia. Y es interesante porque dice la Biblia y el Espíritu de Profecía que Elías estaba preocupado por la impiedad de su pueblo. Y decía, si tan solo que se quitaran las lluvias y que hubiera necesidad para que el pueblo reconociera que es Dios el que provee. Dios escuchó la oración de Elías
y cambió las leyes de la naturaleza en un momento. Y no llovió por 3 años y medio. Más adelante Elías ora por un joven muerto, el hijo de la viuda con quien él se había quedado en Sarepta. Y no se había escuchado en la Biblia de nadie que resucitara en respuesta a una oración hasta ese momento. Y Elías ora y persevera en la oración y resucita. Hasta ese momento no se había escuchado de alguien que orara para que descendiera fuego del cielo. Y Elías ora y desciende fuego del cielo y consume lo que estaba en el altar en el monte Carmelo. Elías ora por lluvia y persevera en la oración. Y llueve a torrenciales. Hay muchos otros ejemplos en la vida de Elías. Pero Elías, un hombre como yo, un hombre como tú, con luchas y oraciones tan poderosas que conmovieron la nación e impactaron las naciones que rodeaban allí, que rodeaban a Israel. Y entonces, lo interesante es que Malaquías 4:5 nos dice que en los últimos días, dice, he aquí, enviaré al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Ahora Jesús menciona en Mateo 11:14 que esta profecía de Malaquías 4:5 se cumplió cuando vino Juan el Bautista. Iba a ser el heraldo que iba a preparar el camino para la primera venida de Jesús. Pero proféticamente, escatológicamente, de los últimos eventos de la tierra, este versículo se aplica a nosotros como pueblo adventista, que somos el heraldo, el pueblo profético que Dios levantó para predicar el último mensaje, para preparar el camino para la venida, esta vez no del Mesías, sino de Cristo triunfante. Entonces, estoy seguro que Dios quiere levantar hombres y mujeres de oración, poderosos como Elías, que trastornen el mundo, que preparen el camino para la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿cómo podemos tener oraciones poderosas? ¿Cómo podemos aprender a orar con poder? Mire, hoy vamos a estudiar al mejor modelo de la oración, que es Jesús. Y es interesante porque cuando le preguntaron a Jesús cómo debería orar, o le preguntaron que les enseñara a orar, Jesús les dio una oración modelo. Y la oración modelo es algo que se ha malinterpretado de muchas maneras. Pero hoy queremos ver en la palabra de Dios qué es lo que Jesús quiso decir cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, maestro. Enséñanos a orar. Vamos a ver primero Jesús y su vida de oración. Es interesante, pero saben que Jesús tenía muchos hábitos que si tan solo los pusiéramos en práctica, nuestra vida espiritual fuera muy enriquecida. ¿Cómo era la vida espiritual de Jesús? La vida de oración de Jesús. Miren lo que dice Marcos, capítulo 1, verso 35. Tanto en su vida privada como en su ministerio, Jesús se caracterizó por ser un hombre de oración. Y vaya oraciones. Marcos 1:35 dice que Jesús se levantaba temprano para orar. Antes que saliera el sol, los discípulos lo encontraban de rodillas. Y muchas veces se quedaba orando toda la noche. Elena G. White menciona que después de venir de su arduo día de trabajo, también se retiraba en oración para refrescar y fortalecer su alma. En Lucas 5:16 nos dice que Jesús buscaba lugares tranquilos para orar. Cuando se bautizó, Jesús oró y los cielos se abrieron y vino la voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando iba a elegir los 12 apóstoles, Jesús oró ante elecciones tan importantes. Qué importante es orar y pedir la dirección de Dios. Cuando Jesús fue transfigurado, dice la Biblia que Jesús estaba orando. Lo dice en Lucas 9:28. Y entonces la gloria lo envolvió, se transfiguró en su divinidad. Jesús oró en la tentación,
en el desierto. Jesús oró cuando partió el pan con sus discípulos. Jesús oró cuando resucitó a Lázaro. Jesús oró aún en la cruz, aún en la hora más negra de su vida, aún en el momento donde se preguntó, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Allí Jesús oró por sus enemigos. ¿No es fascinante la vida de oración de Jesús? Ahora, en una de esas ocasiones, vamos a ir a Lucas capítulo 11. En una de esas ocasiones, Jesús estaba orando con poder. Jesús estaba orando y los discípulos llegaron. Y es interesante que cuando los discípulos lo observaron, quedaron tan impresionados, quedaron tan conmovidos, que le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Lucas 11, versículo 1 y versículo 2 en adelante. Vamos a hacer un pequeño estudio de una parte de este capítulo 11 de Lucas. Miren lo que dice del discurso del Maestro Jesucristo, Elena G. de White, página 81, acerca de ese momento. Dice que los discípulos lo encontraron a Jesús absorto en comunión con Dios. Su rostro irradiaba un resplandor celestial. Parecía estar en la misma presencia del invisible. Había un poder viviente en sus palabras, como si hablara con Dios. Escuchen esta frase. Al fin habían comprendido los discípulos que había una relación íntima entre sus horas de oración y el poder de sus palabras y hechos. Una relación íntima entre las horas y el tiempo en oración y el poder de las palabras y los hechos de Cristo. ¿No será que nos falta más tiempo en oración? Anhelamos poder, pero no estamos dispuestos a dedicar más tiempo a estar conectados a la fuente de poder. Deseamos el Espíritu Santo, pero no queremos poner en práctica los métodos para que nuestro corazón esté abierto y vacío de nosotros mismos para recibir el Espíritu Santo. Sigue diciendo, cuando Jesús cesó de orar, exclamaron con una profunda convicción de su inmensa necesidad personal, Señor, enséñanos a orar. Ahora, es interesante que Lucas 11, 1 al 13, si vemos esa sección de nuestra Biblia, vamos a encontrar ahí que es un capítulo de la oración. Podemos analizarlo a profundidad y podemos dividirlo en tres partes. Jesús les da una oración modelo, luego les da una parábola acerca de la importancia de la oración y la intercesión y la voluntad de Dios para dar. Y luego los anima para concluir a que pidan, porque el Padre Celestial está más que deseoso en darles un carro, no, una casa, no, el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver, hoy vamos a enfocarnos en la primera parte de ese capítulo. En inglés lo conocen como the Lord's Prayer, la oración del Señor, pero realmente debe ser the Disciples' Prayer, la oración del discípulo, porque Jesús no podía orar esa oración tal como se le enseñó a los discípulos. En la oración dice, Señor, perdona nuestras ofensas, pero Jesús nunca cometió una ofensa. Así que era una oración más adecuada para un discípulo. Yo le llamaría entonces la oración del discípulo. Y entonces Jesús, cuando les contesta esa pregunta a los discípulos, enséñanos a orar, no les dio una oración nueva. Más bien les recordó lo que ya les había dicho antes en la otra ocasión donde se menciona esta oración. Solo se menciona 2 veces en los evangelios. Aquí en Lucas 11 y en Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte. Entonces Jesús como que le está recordando lo que le había enseñado en el Sermón del Monte. Y es como que le estaba diciendo, recuerden, necesitan comprender lo que ya les he dicho. Hay una profundidad que aún no han apreciado. Por eso les doy lo mismo que les enseñé en el Sermón del Monte. Miren lo que dice el discurso del Maestro Jesucristo, página 82, acerca de esta oración tan preciosa. Jesús presentó su propio ideal de la oración en palabras tan sencillas que aún un niñito puede adaptarlas.
adoptarlas, pero al mismo tiempo tan amplias que ni las mentes más privilegiadas podrán comprender alguna vez su significado completo. Fascinante. Desde un niñito puede adoptarlas, puede aprenderlas, puede entender la esencia. Pero aún las mentes más privilegiadas nunca podrán dejar, al menos en esta tierra, creo yo, de escarbar la profundidad del significado de esta oración. ¿No creen que la hemos visto muy superficialmente? Inclusive a veces se la ha tomado como una forma de repetición, como un amuleto. La oro 3 veces y me perdonas una falta. La oro una vez y ya oré. Tengo que repetirlo y repetirlo. Como si fuera algo mágico, como si fuera un rezo. Pero esa no fue la intención de Jesús. La oración no era para repetirse, sino para entender el significado de cada elemento, porque representaba las enseñanzas más importantes que Jesús quería dejarnos para nosotros. Las enseñanzas más importantes que Él expresó y predicó en su vida. Entonces, en la Biblia encontramos que Jesús mismo oró de muchas maneras. En Juan 17, una oración amplia, muy profunda. Oró por Lázaro, oraciones más cortas, oraciones más largas. Así que no creo que la intención de Jesús era darnos esto como un amuleto o unas frases repetitivas. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir Jesús? Primero vamos a entender que los rabinos o los maestros en esa época, cuando querían grabar las enseñanzas más importantes de su vida, de su forma de pensar en sus discípulos, les enseñaban oraciones. Y Jesús es lo que trata de hacer aquí. Enseñar los modelos, enseñar los elementos más importantes de su vida y de lo que quiere de nosotros. Así que vemos en la oración modelo, en la oración del discípulo, las enseñanzas de que tenemos a un Padre que nos ama, que nos cuida, que es nuestro. Un Padre que tiene un reino de gracia, un reino de gloria, que va a venir, que no nos deja solos, ni en esta tierra, ni en el futuro que Él tiene preparado para nosotros. Es un Dios que desea pasar la eternidad con nosotros. Es un Dios que provee el pan de cada día, pero sobre todo es un Dios que provee consejo y guía para cada día. Es un Dios que perdona y desea que perdonemos. Dios quiere que seamos vencedores sobre el mal, sobre el pecado. ¿Acaso no son estos los valores nucleares del Evangelio? Ahora, hay un elemento que desafió el contexto para mí, y eso me llamó la atención estudiar a más profundidad la oración del discípulo. Y es que en el capítulo 11 de Lucas, versículo 3, y también en Mateo 6:11, la mención paralela de esta oración, hay algo que parece estar fuera del contexto de la oración. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y por qué digo que está fuera del contexto, aparentemente? Porque en Lucas 11, por ejemplo, cuando sigue Jesús hablando acerca de la oración, está haciendo énfasis y dicen: si ustedes son malos, son padres malos y saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Es decir, oren, pidan, sobre todo el Espíritu Santo, que es lo más importante. Está deseoso el Padre de darlos. Tienen un Padre cariñoso, amante. En Mateo capítulo 6, vemos en el Sermón del Monte que Jesús les dice más adelante, después de darle esta oración, les dice: miren las aves de los cielos, no siembran ni ciegan, y mi Padre Celestial les alimenta. Miren los lirios del campo, ni aun Salomón se vistió como ellos. Entonces, no os afanéis por lo que habéis de comer o lo que habéis de beber, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿No parece que el contexto nos está hablando más de necesidades espirituales? Y que tenemos un Dios que se goza en proveer para sus hijos. Entonces,
¿por qué habla acerca del pan de cada día? De pedirlo, si tenemos un Dios que alimenta a las criaturas, un Dios que nos ama, un Dios que provee. El versículo 3 del capítulo 11 de Lucas es interesante porque la palabra que se utiliza ahí, el pan diario, realmente en griego dice, si lo tradujéramos a griego, hay una palabra especial ahí, la palabra epiousios pan, por decirlo así. Esa palabra griega es lo que califica al pan, epiousios pan. Si lo tradujéramos así al español, guardando la palabra en griega, diría, el epiousios pan, dánoslo hoy. ¿Qué significa epiousios? ¿Saben lo interesante de esta palabra? Es que es una palabra que solo existe en la Biblia y solo existe en estas dos citas. No se ha encontrado esta palabra en el vocabulario de esa época en ningún otro libro, ningún otro escrito. Es una palabra única. Solo se encuentra en estas dos menciones de la oración del discípulo. Jesús hablaba arameo y es como que Mateo y Lucas no encontraron una palabra normal para describir lo que Jesús quiso decir en arameo y tuvieron que crear una palabra nueva para algo tan profundo. El significado hasta el día de hoy es controversial, pero pareciera que lo menos probable que significa es diario. Además sería mucha redundancia, el pan diario de cada día. Se ha propuesto que quizás si estudiamos la palabra, quizás quiso decir Jesús epi, sobre, ousia, el ser. Se ha propuesto que quizás significa epiousios. Lo siguiente, se ha propuesto que significa sobrenatural, más allá de la sustancia, más allá de la sustancia humana, de la sustancia palpable. Se ha propuesto que signifique el epiousios, lo que nunca se acaba, el pan que nunca se acaba, el pan del futuro. ¿Estamos entendiendo? En griego había una palabra para diario que se usa en el resto de la Biblia, menos aquí. Aquí hay una palabra que no se encuentra en otro lugar. Quizás porque el pan del cual Jesús está hablando primariamente en la oración del discípulo no es el pan material, sino un pan que trasciende lo material, el pan espiritual. Jesús mismo dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que come de mí no tendrá hambre. Vuestros padres comieron el maná y murieron, pero el que come de este pan tendrá vida eterna. Eso lo dice ahí en Juan 6:51. Jesús mismo dijo, y vosotros escudriñáis las escrituras, y os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras son las que dan testimonio de Cristo. Las escrituras son las que dan testimonio del pan. La escritura es simplemente el plan de redención consumado en Cristo. Él es el pan de vida. Y ese pan lo encontramos aquí en la palabra de Dios. Con razón Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo que también eso impulsó a Jeremías a decir esas palabras tan preciosas que las encontramos en Jeremías 15:16, donde dice, y fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tus palabras fueron gozo y alegría a mi corazón, porque tu nombre, tu carácter se invocó en mí, oh Dios Todopoderoso. Fueron halladas tus palabras y las comí. Por eso creo que la oración va inseparable del estudio de la palabra de Dios. Es como esposo y esposa. Imagínense que usted tenga una esposa que hable pero no escuche. O usted tenga un esposo que escuche pero nunca habla. Está mudo. La oración y la palabra, el estudio de la palabra de Dios van inseparables. No puede existir el uno con el otro porque es parte de una relación. Porque la oración lo que busca es establecer una relación con Dios. Así que el pan principal por el cual nosotros deberíamos pedir cada día
es el pan espiritual. Y yo creo que eso es el sentido principal que Jesús les quiso decir. Me parecía que estaba fuera de contexto, pero cuando estudié dije, wow, sí había algo fuera de lo normal aquí. Es porque Jesús quiere que saquemos la mente de las preocupaciones materiales y nos enfoquemos en el pan espiritual y en las otras bendiciones espirituales y peticiones espirituales expresadas en esa oración del discípulo. Con razón Jesús dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre que me envió. Ese es el pan que nosotros debemos anhelar cada día. Conocer la voluntad, amarla y hacerla. Y es interesante, mis hermanos, que lo que más roba el tiempo para orar y para estudiar y comer el pan espiritual, muchas veces es el afán por el pan material. ¿No les parece? ¿Cuántas veces por el trabajo uno sacrifica, lo primero, su vida espiritual? Por eso Jesús dijo, danos el pan espiritual cada día. Por eso la oración, todos los elementos son elementos espirituales, porque eso debe ser lo principal en nuestras vidas. Entonces, ¿pero dónde va? ¿Será que a Jesús no le interesa que pidamos las cosas materiales o lo que necesitamos? Claro que sí. ¿Sabe dónde está ese elemento en esa oración modelo? En el Padre Nuestro. Porque Jesús siempre quiso representar al Padre como un Padre que nos ama, un Padre que cuida de nosotros. Basta ver a los patos que están en la resaca. Yo salgo a correr y veo a los patos, veo patitos que han nacido chiquititos y veo que esos patitos van creciendo. Digo yo, ¿de dónde sacan tanta comida para comer y engordar? No trabajan, hacen su parte, vuelan y la buscan. Pero Dios les provee el alimento. Dios los cuida. No nos pase como una paciente que me dijo ayer. Yo lo estaba animando espiritualmente y le dije, señora, mire los patitos que comen en la resaca. Dios los alimenta, Dios los cuida. Dios la ama, usted quiere proveerle. Y me dice la paciente, ay doctor, si yo quisiera agarrar un pato de esos y comérmelo. Dije yo, Dios quiere proveerle algo más que un pato a usted. Dios quiere proveerle directamente a usted como le provee a un pato, no un pato. Cuando vemos esos animalitos, vemos la naturaleza, si Dios cuida de ellos, ¿no cree que Dios cada día nos da tantas dádivas de su cuidado y de su amor para estar dudando de que Él nos cuida o quiere que pasemos hambre o si no le pedimos no nos va a dar? Dios nos cuida, Dios desea que nosotros tengamos vida, que tengamos salud. ¿Sabe cuál es el problema? Bueno, antes, quizás por eso el salmista dijo en Salmos 37:25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía a un padre, un papito que lo amaba. Creo que nuestras oraciones deberían abundar de más gratitud por lo que recibimos en lo material y más petición por los negocios del reino espiritual. Más gratitud por lo que ya recibimos y más petición por lo espiritual. Miren lo que dice Testimonios para la Iglesia, página 297. Si la bondad amante de Dios provocase más agradecimiento y alabanza, tendríamos más poder en la oración. Abundaríamos más y más en el amor de Dios y Él nos proporcionaría más dádivas por las cuales alabarle. Vosotros que os quejáis que Dios no oye vuestras oraciones, cambiad el orden actual y mezclad alabanzas con vuestras peticiones. Cuando consideren su bondad y misericordia, hallarán que Él tiene en cuenta vuestras necesidades. Ser más agradecido nos va a dar cuenta que Dios siempre nos está proveyendo, nos sostiene. Entre más agradecidos vamos a ver que Dios nos da aún más. Más agradecidos en oración y más petición por lo espiritual. Cuando entendí esto del Padre Nuestro, este versículo que estaba en mi mente, porque Jesús habla de no se preocupen por el pan y dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando entendí lo que creo que Jesús está diciendo primariamente con el epiousios pan, ese pan sobrenatural. Entendí que mis oraciones debían cambiar y enfocarse más en agradecer por lo que ya me da y preocuparme mucho y orar por los negocios de Él.
los negocios del reino de Dios. Cuando veo a Dios como un Padre amante, cuando entiendo que Él me cuida, entonces voy a ver la oración no como un medio para pedir, sino un medio para establecer una relación con mi papito, que me ama. Es como si veo a mi padre trabajando en el jardín. ¿Qué voy a hacer yo? Papito, ¿te ayudo? Porque sé que está ocupado, sé que me ama y lo que está haciendo lo hace por mi bien. Voy a querer entonces cooperar con Él, no exigirle, sino ayudar. ¿Cómo puedo unirme a lo que tú estás haciendo ya? Si vemos a Dios como un Padre, vamos a ver que en la oración podemos establecer una relación íntima con Él, sabiendo que me ama, me cuida, desea y sabe lo que es mejor para mí. La veré como un medio para aprender a confiar en Él, depender de Él y de ofrecerme a cooperar con Él. Entonces la oración no va a ser una forma para disuadir a Dios que me dé lo que yo quiero, sino para transformar mis deseos, para que yo desee lo que Él quiere. ¿Sabe que esta frase de Padre Nuestro es tan profundo para la mentalidad judía? ¿Sabe cómo ellos describían a Dios como un Padre? Ellos decían, Dios es como un padre que trae a su hijo Israel chiquito delante de él. Y cuando viene un lobo por detrás, pone a su hijo por delante para protegerlo. Cuando viene asaltantes por delante, pone a su hijo atrás para protegerlo. Cuando viene el lobo por detrás y los enemigos y los asaltantes por delante, el padre pone a su hijo sobre sus hombros para protegerlo. Y cuando el sol quema la cabeza de su hijito, lo cubre con un manto para protegerlo. Y cuando tiene hambre, le da comida. Y cuando tiene sed, le da bebida. Ese es el Padre que ellos tenían en mente. Ese es el Padre que cuidó de Israel en el desierto, cuando iban a la tierra prometida. Ese es el Padre que tenemos también nosotros. Si tan solo aceptáramos cuánto nos ama, quizás nuestras oraciones tomarían un sentido distinto. Y termino, mis hermanos, diciéndoles que en mi experiencia he visto que muchos de esos grandes milagros que he visto en mi vida ha sido cuando he pedido en oración algo que es para la gloria de Él y para el servicio de Él. Cuando mi interés es para avanzar la obra de Él. Un día, cuando tenía 12 años, le oré, Señor, enséñame a tocar el piano. En un lugar rural, sin piano y sin maestro y sin dinero. Yo estoy seguro que Dios envió un ángel para que después de un año, solo con un pequeño teclado y el himnario, pudiera aprender a tocar todos los himnos para Él. Un día le dije, Señor, he terminado mi carrera y no tengo un piano para seguir sirviéndote. Y Dios le habló en esa graduación de mi carrera a 2 personas que no conocía, que estaban en la multitud, y les dijo, ustedes deben ayudar a ese joven. Un día, cuando apliqué para entrar a la especialidad de Estados Unidos, lo hice por querer ser fiel a Dios y no violar el sábado, no tomar examen en sábado en México. Señor, quiero ser fiel a ti, para dar testimonio de ti. Y Dios abrió las puertas para la especialidad. Muchos aplicaban a decenas de hospitales. Nunca a uno. Yo apliqué a uno. Y ese uno es. Y ese uno fue la oración contestada de Dios. Digámosle a Dios hoy, Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar como Jesús oró. Enséñame a creer en la oración. Enséñame a poner en primer lugar los negocios de tu reino antes que mis necesidades. ¿Por qué voy a dudar tanto de que tú me provees si eres mi papito, si eres mi padre, si me amas? Ayúdame a ser más agradecido. Ayúdame a no preocuparme tanto del pan de cada día, sino del pan espiritual que me dará vida eterna. Estoy seguro que veríamos maravillas y más respuesta a la oración cuando el centro de ella se vuelva las cosas espirituales. Por ejemplo, Señor, dame dinero para estudiar. Quizás debemos orar, Señor, ¿cuál es mi parte para obtener recursos para estudiar de tal manera que te pueda servir? Señor, dame una novia, dame una esposa. Señor, yo quiero que tú seas el amor de mi vida.
Y te pido que si es tu voluntad y para gloria tuya me des una compañera con la cual yo pueda servirte a ti mejor. No importa si es chaparra, ojos celestes, ojos cafés, negros, prietita, pero que pueda servirte en amor y para avanzar tu reino. Señor, sáname de la enfermedad. Señor, yo quisiera ser sanado. Y si es para tu gloria que sea sanado, te alabaré. Pero si no va a ser para tu gloria ser sanada, que yo sea sanado, entonces en mi lecho del dolor voy a predicar que mi Dios me ama. Él me ha salvado. Y como dijo Job, aunque deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. A veces oramos, Señor, bendice el trabajo porque necesito más dinero y comprarme el carro y la casa. Mejor, Señor, ayúdame en el trabajo para que sea un lugar de testificación para que otros puedan conocer de ti. Sea yo tu propaganda, sea yo ese rótulo que diga, ese es un cristiano. Señor, si es tu voluntad, dame recursos para apoyar más tu obra. Yo sé que tú nunca me vas a desamparar. David lo dijo. Por lo tanto, dame para darte más, para servir al prójimo. Señor, ayúdame a ser un fiel sacerdote de mi hogar. Ayúdame a ser un reflejo tuyo ante mis hijos. No te pido más dinero para un carro. Señor, si es tu voluntad, cuida este carrito que camine, así como los zapatos de los israelitas en el desierto, que no se gastaron por los 40 años, porque Dios los cuidaba. Enfoquemos nuestras peticiones en los negocios de Dios y todas esas cosas, las demás cosas materiales, os serán añadidas. Un día nos despediremos de la oración, mis hermanos. ¿Y qué día hermoso va a ser ese? Cuando vamos a ver a nuestro papito cara a cara. Entonces el reino del Señor se habrá establecido en nuestras vidas, el reino de gracia y en el reino de gloria. Entonces ya tendremos que pedir el pan espiritual de la voluntad de Dios en la palabra de Dios, porque escucharemos directamente de sus labios sus consejos. Entonces ya no tendremos que pedir, Señor, perdona nuestras faltas, porque estaremos ahí en el cielo purificados por la sangre de Cristo. Señor, ya no habrá necesidad de pedir, líbranos del mal, porque el mal no se levantará dos veces, porque estaremos protegidos por la eternidad del mal y del pecado. Qué hermoso va a ser ese día cuando la oración de Cristo se cumpla a plenitud en el cielo. Y solo nos quede una palabra: Padre nuestro. Padre nuestro. Hermanos queridos, pidámosle al Señor hoy y oremos: Padre mío, enséñame a orar como Jesús oró. Cambiemos nuestras oraciones y metamos los intereses de nuestro Padre como lo más importante en nuestras peticiones. Llenemos nuestro corazón de gratitud porque tenemos a nuestro papito que nos ama, que quiere proveernos lo material de acuerdo a su sabiduría, pero quiere que anhelemos sobre todo lo espiritual. Padre nuestro que estás en los cielos. Dios les bendiga. Gracias, doctor, por este lindo mensaje. Enséñanos a orar. Tanta falta nos hace aprender a orar, que el Señor pueda dirigirnos. Y así es como llegamos al final de nuestro culto esta mañana. Que el Señor pueda bendecirles, que pasen un feliz sábado, y los dejamos con esta música especial.